Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos aquí en La Espuma de los Días. Y hoy me da mucho gusto saludar a Andrés Neumann, pequeño hablante de nuestros amigos de Alfaguara. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ay, mira, en este podcast hablamos mucho acerca de las emociones. Y este libro es un libro que te mueve las emociones, pero creo que nunca me había pasado en el programa que una de las emociones fuera la envidia. Y es que dije, Poderosa emoción. poderosa emoción, porque yo siempre he estado como del lado de la admiración, ¿sabes? Pero esta admiración se volvió en envidia porque dije, ¿cómo yo no hice esto para mi hijo? ¿Sabes? Es una cosa tan hermosa como de ir poniendo palabras y de ir expresando y acompañando un proceso tuyo, un proceso de otros a través de las palabras. Sí, así es. Cuéntanos de pequeño hablante. Bueno, vamos a transmutar la envidia por el cariño. Y luego no, tú sabes que quizás una de las razones es que en mi caso, igual que muchas personas de mi generación, hemos tendido a ser madres y padres más bien tardíos, biológicamente hablando. Creo que estamos en el momento de madres y padres de más edad de la historia de la humanidad, probablemente. Siempre hay excepciones, hay gente que sigue teniendo hijos a los 20 años, pero si hiciéramos un promedio, y esto hace, por un lado, que tengamos una conciencia mucho más aguda de la fugacidad, que quizás yo mismo no hubiera tenido hace 15 o 20 años, pero también llevaba media vida escuchando a la gente que sí tenía hijos o hijas, diciendo, el tiempo pasa muy rápido, después crecen. Entonces, cuando finalmente me llegó el momento de ser padre, tenía por un lado mucho deseo de iniciar un diálogo con mi hijo cuanto antes, incluso antes de que existieran las palabras. Por si acaso, yo perdí a mi madre muy joven y sé que no tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces la idea era iniciar un diálogo casi prenatal, desde el primer minuto. Bueno, hay un libro anterior a este. Que es umbilical. Ajá. Entonces, sí, entre los dos está umbilical, que narra, digamos, el nacimiento de nuestro hijo, y es la etapa preverbal del vínculo amoroso, y pequeño hablante que verbaliza precisamente el aprendizaje lingüístico de un ser humano, en este caso mi hijo, pero es un homenaje a la lengua misma, ¿no? Entonces, estaba circundado por estas advertencias de que el tiempo pasa rápido. Entonces sabía que si no lo ponía por escrito, se me iría olvidando el matiz, el detalle. Y es curioso porque la edad que abarcan estos dos libros, Umbilical y Pequeño Hablante, que son dos libros independientes, sí, se pueden leer por separado, pero entre los dos forman como un díptico, abarcan la edad 0304, que es una edad extremadamente misteriosa, porque a esa edad nos sucede todo lo trascendente que nos constituye como especie. Así es. ¿No? Habitamos en nuestra madre como buenos mamíferos, nacemos, aprendemos a respirar, a alimentarnos, a reconocer nuestro cuerpo y el de nuestros seres queridos, echamos a caminar antropológicamente y finalmente aprendemos a hablar. Todo eso, que es casi todo lo que un ser humano puede hacer, sucede en una edad de la que no recordaremos nunca nada. Es, digamos, materialmente imposible. Puede haber alguna ráfaga, algún hilo, pero digamos que el 99.9 de lo que vivimos en esos años está destinado al olvido. Entonces lo olvidan sus protagonistas, por fuerza mayor, y lo olvidamos quienes cuidamos a esos pequeños seres, porque el siguiente presente lo sepulta, ¿no? La crianza es tan vertiginosa, tan demandante, tan exigente, que cuando tu hijo está entrando en la universidad, no recuerdas bien lo de los pañales, ¿no? Entonces yo era tan consciente de la fragilidad de esa memoria, que la puse por escrito como un modo de entregarle un regalo a mi hijo, de tener un diálogo, digamos, por precaución, porque no sé cuánto tiempo tendremos, pero también porque sabía que era ahora o nunca. Entonces, bueno, entre dormida y dormida, mientras en la criatura se quedaba por fin vencida, cuando teníamos un ratito, fui tomando notas que poco a poco tomaron la forma de estos dos libros, Umbilical y Pequeño. Sí, además que probablemente no se acuerden de nada de estos, pues como yo no me acuerdo absolutamente nada de la primera, ¿no? Infancia. También los psicólogos y los terapeutas hablan de que se forma gran parte de apegos, carácter,
relaciones. O sea, es una etapa que al parecer sentimos, ay, ni se dan cuenta ni... No, pero ahí se forma gran parte de la personalidad. Es que ese es el gran misterio de nuestra condición, que nuestros cimientos nos son invisibles. Había un poema de un poeta español que decía que la flor que quiere contemplar sus raíces parte el tallo. Entonces hay una imposibilidad trágica de que no podamos acceder al conocimiento de nuestra base, en el cimiento de nuestra personalidad. Hay disciplinas específicas, como tú bien dices, que se ocupan de recordarnos la importancia de eso, no sé, la pedagogía, la psicología, la neurología, pero fuera de esos campos específicos, vivimos y escribimos como si esto no fuera cierto. Es decir, vivimos como si lo que nos sucedió, ¿no? Porque no podemos recordar, no podía ser tan decisivo como lo que recuerdas perfectamente. Yo qué sé, la separación de tu pareja, cuando tuviste tu primer trabajo, esos son los grandes recuerdos, los que no tienes. Y sin embargo, en efecto, son enormemente fundantes. Entonces me parecía que había algo como muy contradictorio en la relativamente poca literatura que ha generado una edad tan decisiva. En la franja 0304 solamente es atendida para hacer negocio con los libros de la primera infancia. Sí. Yo soy el primer cliente de esa industria, o sea que compro compulsivamente esos libros siempre que me los puedo permitir. Pero más allá de ese nicho editorial, la literatura entre comillas adulta ignora por completo esa edad. La infancia en la literatura o en el cine empiezan después. Sí. ¿No? Cuando hay una historia que permite un coming of age, entonces como mínimo edad escolar y si es posible al borde de la pubertad, te cuentan la pérdida de la inocencia. De esa infancia hemos tenido 1.000.000 de historias. Pero ¿qué pasa con nuestra primera infancia cuando empezamos a balbucear, cuando descubrimos el nombre de las cosas, cuando no sabemos nombrar el mundo y tenemos todo el lenguaje por delante? Ahí hay un potencial poético, cultural, intelectual, brutal. Y si además lo enfocamos desde el punto de vista de la paternidad, o sea, de los padres, de los hombres, creo que todavía más, porque existe una tradición valiosa de la que yo me he alimentado, de madres escritoras, pensadoras, filósofas que han reflexionado sobre su rol, digamos, opresivo de crianza, claro, muchas veces solitario. Entonces existe una literatura de crianza de las madres escritoras, en las que haya un montón, pero te podría mencionar libros de poetas, de ensayistas, de narradoras. Pero como existe una especie de prejuicio cultural que dice que los hombres no pueden tener una relación íntima con un bebé o con una criatura muy pequeña, y a los hombres nos educan para pensar y repetir. Yo mismo lo hacía. Bueno, a mí me gustan los niños a partir de cierta edad. ¿Y cuál es esa cierta edad? La edad de la razón, o sea, del logos, del lenguaje, del filtro emocional, porque un bebé es puro llanto, no hay filtro. O sea, cuando el niño aprende a reprimirse, a razonar y a hacer todo eso que se supone que nos enseñan los varones, entonces hay conexión. ¿Pero qué pasa antes? Porque la experiencia nos demuestra que siempre ha habido algunos, y cada vez hay más, padres que crían, que cuidan y que tienen una relación hermosa y muy conmovedora con sus pequeñas criaturas. Y eso no ha generado una literatura. Entonces tenemos, digamos, un conjunto de barreras, llamémosla concéntricas. Primero, bueno, digamos la de la biología misma, la del cuerpo. Pero eso no es suficiente para explicarlo, porque no es lo mismo una madre neandertal que una madre que teletrabaja precariamente o que está en Tinder. El fenómeno biológico es el mismo, el rol y la forma de relacionarse con el mundo no es el mismo. Entonces, evidentemente hay una diferencia biológica entre una madre que gesta, que pare y que amamanta y un papá, pero caramba, existen las madres adoptivas también, que no hacen nada de eso. Exacto. Bueno, eso iba a decir, los padres muchas veces tenemos una experiencia cultural parecida a la de las madres adoptivas. Vamos poniéndole el cuerpo al amor poco a poco. No es que el tótem de la biología te avala, tienes que construir el vínculo. Entonces después hay una segunda alambrada, ¿no? Si puedes saltar la de la biología, como por ejemplo es tu caso, o como el de un papá que quiere vincularse, aunque no hayas gestado nada, tienes obviamente la barrera del rol, de la cultura. Lo que te enseñan en tu familia, los discursos que recibes todo el tiempo, porque el mandato que reciben las mujeres normalmente, habitualmente es la obligación de ser madre y de serlo de determinada manera, pero los varones recibimos otro mandato que es no vas a poder, no vas a saber, no vas a querer. Es decir, las paternidades negligentes o abandónicas no suceden por azar, o porque los hombres somos esencialmente malvados. Hay una pedagogía que deviene en violencia o en ausencia, ¿no? Entonces hay como una especie de secreto cultural, que es, porque no se puede decir
porque genera incomodidad, que es la baja autoestima de los hombres con respecto a los cuidados. No cuidamos porque en el fondo no nos sentimos capaces. Mira, el hombre aterrado de cambiar pañales. Es una cosa de, no es para mí, no voy a poder, porque te educan para pensar. Bueno, si consigues saltar torpemente con tus limitaciones, por supuesto como puedas, esa segunda alambrada llegamos a la tercera, que es la de que aunque lo hagas, y todos conocemos ejemplos de papás que hayan cuidado, se hayan involucrado en la crianza, puedes hacerlo, pero no hablar de esto, y mucho menos escribir. Sí. Entonces no existe una literatura de esto, no solo porque haya relativamente pocos padres que históricamente se hayan encargado de esto, sino porque quienes sí se encargaron no lo consideraban un tema literario. Tú puedes hablar de capitalismo, de deporte, de sexo, de Kant, de lo que quieras, pero de lo que sientes bañando a tu hijo, eso que lo hagan las mamás. Entonces hay una cuestión ahí muy interesante que es abrir una conversación pública sobre estas cuestiones, porque me parece que hay como una tarea pendiente, que no es solamente del hacer, que por supuesto, sino del nombrar. De hecho, diría que hay una relación, hay un círculo vicioso que podría tornarse en virtuoso. El círculo vicioso es que no criamos porque no hablamos de eso, y entonces no tenemos referentes culturales sobre eso. Como no tenemos referentes culturales, no nos involucramos en la crianza. Como no nos involucramos en la crianza, no generamos un discurso al respecto. Se retroalimenta esa laguna y en algún momento habrá que romper esa barrera. Cuando a mí me dicen, sí, no, que mamá, la adopción, y después que dicen que, pues que mi esposo es quien se ha quedado en casa cuidando nuestro hijo y yo me vengo a la oficina, no, pues estamos todo al revés, ¿no? Para la sociedad. Sin embargo, ponerlo de esta manera, Andrés, o sea, también hay cosas que vienen en los dones, en ponerlo de una manera tan bella. Tú traes unos y yo traigo otros. Vamos a hacer ahorita una reta. ¿Cuál traes tú? Solo decirte una cosa respecto de esto que me comentas. Quizás es porque en mi caso se me juntaron tres pasiones que convergieron como en un acorde. Sí. Por un lado, bueno, el enamoramiento que tengo de mi hijo, ¿no? Soy un padre enamorado y creo que los discursos sobre nuestros hijos forman parte de la tradición amorosa. Igual que existe el amor por nuestros padres o por el prójimo, no abunda, puede haber también un amor por el hijo, por la hija. Y mucha gente siente eso. Y creo que se puede reivindicar eso como una tradición literaria. O sea, ¿por qué tiene prestigio, digamos, el amor conyugal o la literatura erótica y no puede tener un prestigio el amor por nuestro hijo, por nuestra hija, ¿no? Entonces, primero está el sentimiento por esta pequeña criatura, ¿no? Que ya no es tan pequeña. La segunda es más específicamente relacionada con mi oficio. Yo trabajo con las palabras, mi herramienta es el lenguaje, y además mi formación académica es de filología y lingüística. Entonces, con todo eso junto, cuando nuestro hijo comenzó a hablar, yo tuve como alucinaciones, porque digo, esto es lo más fascinante que he visto nunca, desde el punto de vista lingüístico, literario y amoroso, ¿no? Escuchaba ahorita con Ricardo Rafael que decías que cuando tu hijo habló en pretérito, tú así de una emoción desbordante. ¿Por qué? Exacto. Lo que hace Pequeño Hablante es recorrer el despliegue de la gramática en pequeño ser humano, en este caso mi hijo, pero yo pensaba que podía ser cualquier niño, aunque en este caso me estuviera inspirando en mi hijo, ¿no? Y cómo el lento y fascinante despliegue de la gramática va influyendo en nuestra manera de estar en el mundo y de vincularnos con los demás. Es decir, como al principio vivimos en presente, porque un bebé es una máquina de presente, y por eso no es raro que nuestros primeros verbos sean en presente, ¿no? Cómo pasamos del mundo como sustantivo, es decir, hay cosas, objetos en busca de su nombre, a el aprendizaje del adjetivo, es decir, cómo me relaciono yo con ese objeto cuyo nombre acabo de descubrir. Cómo irrumpe el adverbio como un modo de entender nuestras coordenadas espaciotemporales. Los primeros adverbios que las criaturas aprenden casi siempre, y en el caso de mi hijo así se verificó, fueron adverbios que tienen que ver con las posibilidades de tu cuerpo de estar o no en un lugar, aquí, allá, cerca, lejos, y con la gestión del propio deseo. Ahora, después, todavía no. Entonces, los aprendizajes emocionales generan conquistas gramaticales y viceversa, hasta llegar, como tú decías, a los tiempos verbales. Tú hablando tú con tu hijo, no sé, a mí me pasó que al principio empezaba a hablar y le empezaba a corregir las palabras sin darme cuenta, porque es lo que te van enseñando, ¿no?
No, es agua, es agua, 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 y le repito. Y ahora que tiene 4 y aquí habla mucho y que tiene pocas palabras que dice mal, no se las quiero corregir. Claro, No, tesoro. cocholate, cocholate, policía. Y no se las quiero corregir porque digo, ya va a dejar de hablar como bebé, ¿no? Y va a empezar a hablar. Entonces, pues es el lenguaje, ¿no? A veces queremos adelantar a los propios tiempos de los niños. Sí, totalmente. De hecho, nos exigen que nos adelantemos. Nos viven anunciando lo que va a pasar con nuestra criatura. Y hay una especie como de militancia en el presente que tiene la infancia de la que podemos aprender mucho, ¿no? Sí. Que jugar es arraigarse en el presente, ¿no? A ver, Y bueno, podemos poner un par de ejemplos, A ver. ¿no? Hablábamos de los roles de género que puede haber, por ejemplo, en una pareja y como cuando tienes una pareja, que hay más de las que podamos creer en que la mamá sale a trabajar, el papá cuida. Ayer estuve hablando con 2 o 3 de esos papás. No digo que sean solitarios, pero digo que es una minoría más poblada de lo que parece y tiene menos voz de la que debería. Entonces hay una anécdota que me contó mi papá, que yo desconocía de la infancia, de todos esos recuerdos que nunca tendremos, y que cuenta esta anécdota y que muestra cómo esos roles a veces han estado sostenidos en la propia educación que nos han dado nuestras madres, y no solo nuestros padres. Y cómo hay una cosa que me fascina, que es que no solamente las generaciones van cambiando de hábito y de actitud hacia los roles, sino que un mismo individuo, y muy en particular un hombre, no se comporta igual como papá que como abuelo. Y la evolución de los abuelos me parece uno de los ejemplos de mayor optimismo antropológico. No tenemos muchas razones para ser optimistas antropológicamente, más bien todo indica que el pesimismo es la única conclusión. Entonces, cuando encuentro un pequeño ejemplo de optimismo, me gusta subrayarlo porque los necesitamos. Entonces, ver cómo, por ejemplo, mi padre un día me pidió que le enseñara a cambiar pañales. A mí se me bifurcó la reacción. Porque por un lado pensé, bueno, enséñame tú, te has tenido hijos. Entonces un lado mío se enojó o se despechó, dice, bueno, entonces ¿quién me cambiaba a mí los pañales? Y otro lado se me abrió y sintió gratitud y admiración hacia un hombre de 70 años que quería aprender a mancharse las manos por cuidado, ¿no? Entonces, es decir que la evolución de la historia personal y de la historia colectiva puede cambiar mucho las cosas. Y es esta pequeña anécdota que me contó mi padre y que me gustaría compartir contigo. Cuando tenía más o menos tu edad, paseando con mi madre por San Telmo, nos detuvimos a mirar juguetes. Entre las 1000 opciones, elegí al parecer una que no debía. Le supliqué insistentemente. Yo quería eso. Y ella se negó, suponiendo que así me protegía. Había tantas cosas más lindas y apropiadas. Pedí una cocinita. Mi madre me sacó de semejante error. Obtuve una pelota, una espada, yo qué sé. Hoy tu abuelo, con su barba de nieve y su memoria viuda, te ha traído un regalo. Feliz cumpleaños, hijo. Esta cocina es nuestra. Y es así como 40 años después, mi padre me contó algo de mi propia infancia que yo ignoraba. Y me contó también que mi madre se pasó años confesándole que creía haber cometido el terrible error. Así que se me utiliza la infancia. ¿Lo ves y él ve, tú estás viendo a tu hijo? Yo que sí. Bueno, pero mira, aquí hay uno. A ver. También hablas de la pareja, Sí. ¿no? Y de los conflictos que se generan cuando estás criando. No, de que preguntas aquí en la página 63. Sí. No, bueno, mejor léelo tú porque a ti te sale mejor. ¿Cómo estás? Muy cansada. ¿Y tú qué tal estás? Cansado, sí, también. Ya no hablo de nada con tu madre, salvo de ti, que es mucho. Alguna que otra vez hablamos sobre cuánto extrañamos hablarnos. Te extraño, yo también. ¿Desde cuándo? No sé. La máquina logística atropella a quienes la conducen. Aplastados por esta intensidad, aquí seguimos, tan incondicionales como el daño. Si amor y resistencia se engendran mutuamente, entonces conocemos nuestro origen. Nos has quitado todo nuestro espacio. Nos has abierto un campo gigantesco. Te estoy siendo sincero las 2 veces. Y te tomo la mano y caminamos a ritmo principiante y le debo a tu madre cada paso. No, qué lindo, ¿no?
porque sí, los roles que van cambiando y que van haciendo, y me gusta mucho cuando hablas acerca de lo que será, porque hablas del futuro, ¿no? Dice, y espero aquí, impaciente, al que venga. Sí, y esa es una de las tragedias o conflictos del acompañamiento de la infancia, ¿no? Por un lado, nos vemos obligados a preparar y imaginar el futuro, y por otra parte sabemos cuán mortal y fugaz es el futuro, y deseamos retener ese presente durante un momento, ¿no? Estaba pensando en, ya que hablábamos de madre, se habla de los abuelos y las abuelas en el libro también. Particularmente se pone el ejemplo de mi padre y de mi madre, porque son dos tipos de abuelos muy diferentes. Mi padre está en el mundo y es un abuelo entusiasta y muy tierno, y mi madre, como vivió hace mucho tiempo, y es una abuela fantasmagórica, es decir, es un personaje que ha de ser narrado para formar parte de la familia. Y es verdad que muchos de nuestros referentes son de ancestros que nunca conocimos, pero que nos han hablado tanto de ellos que sentimos que de algún modo nos educan. Entonces hay un pequeño texto que es como un diálogo con mi hijo acerca de mi madre, ¿no? Esta es mi madre, ¿ves? Mi mamá, Delia. Se llama Delia. Tiene el pelo muy largo, negro, ¿sí? Sonríe con la boca así de grande. Le encantan los violines y el café. Y el mar. Como a vos, claro. No, la pelota menos. Hace cosas de noche. Come tarde. Siempre quiere un helado. Bueno, pero primero tenés que cenar, ¿eh? La boca así de grande. A veces sopla humo. Delia. Es de muy lejos. No puede venir. Te presento a tu abuela. Ella me enseñó a hablar. Sí, muy emotivo y muy lindo. ¿A qué edad perdiste tu mamá? Yo tenía 54 años y yo tenía 20 y muchos. Y yo por lo menos pude conocerla, ¿no? Pero mi hermano pequeño tiene muy pocos recuerdos de ella. Y sobre todo estuvo muy lejos de conocer a su nieto, ¿no? Que es un poco... es interesante cómo cuestiones que creemos cerradas, gestionadas, traumas con los que hemos tenido que lidiar todos en nuestra vida y que creemos haber dejado atrás, y que el nacimiento de una criatura o en la proximidad con una infancia los actualiza, ¿no? El tema del exilio familiar que se produjo cuando mi hermano y yo éramos muy pequeños, o la muerte de mi madre, que sucedieron hace muchos años, especialmente el primero, y que al nacer mi hijo, de nuevo tengo que replantearme, y de esto se habla en el libro, ¿cómo nombro este objeto? ¿Como en España, donde he vivido toda la vida, o como en Argentina? ¿Nos estamos comiendo un durazno o un melocotón? ¿O las dos cosas? ¿O ninguna? ¿Y qué hago con esta especie de sensación de orfandad que siento ahora que soy padre, por no poder presentarle a mi madre? ¿No? Y se decía en un momento en Umbilical, creo, me estás dejando huérfano de nuevo, hijo, por puro amor, ¿no? Entonces, bueno, digamos que he aceptado que no tengo madre, pero todavía me subleva, me duele que mi hijo no tenga abuela. Qué cosas. Pues mira, por favor, busquen a Andrés Neumann con Pequeño Hablante, de Editorial Alfaguara. Podría quedar aquí todo el día contigo compartiendo todas estas experiencias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una delicia conversar contigo. Gracias a ti. Y ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, Escuchas ADN 40 Radio.